Hola a todos. Bueno, ¿quién alguna vez ha tenido una deuda, ha querido saber cómo pagarla mejor e incluso saber cuáles pueden ser las consecuencias de no pagar sus deudas a tiempo? ¿Qué es la insolvencia y qué es esto tan famoso que conocemos como data crédito? Pues si ustedes están interesados en estos temas, les recomiendo que se unan el día de hoy a este live porque vamos a estar hablando de estos temas con una gran invitada que nos va a explicar un montón sobre esto, que nos va a dar bastantes tips. Entonces, bueno, les aseguro que va a estar brutal el live del día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que se van conectando. Ya vamos a comenzar. Hola Jessy, ¿cómo Hola, hola estás? Santi, bien, ¿y tú cómo vas? ¿Todo muy Sí, bien? ¿Me escuchas bien? escucho perfectamente. ¿Tú me escuchas bien? Te escucho Ah, bueno, perfecto. ¿Cómo gracias. estás? ¿Qué tal tu domingo? Bien, 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 todo súper bien. ¿Qué tal el tuyo? Bueno, bueno. Muy bien, la verdad, muy Me bien, alegra. muy bien. Acá familiar, trabajando, entonces Ah, bueno, chévere. me alegra bastante, de verdad. Listo. Bueno, Jessy, te agradezco muchísimo por haber aceptado esta invitación porque creo que los temas que tú hablas generalmente en todas las semanas en tus redes sociales son muy importantes porque todos alguna vez en la vida vamos a necesitar deudas, todos vamos a tener o tenemos ya un puntaje en data crédito y ojalá no, pero algunos de nosotros a veces tenemos que entender qué es la insolvencia y qué podemos hacer frente a esto. Pero primero me gustaría preguntarte, perdón, como quién es Jesse, de dónde vienes, por qué aprendiste estos temas, un poco como de tu contexto para que sepamos quién Vale, eres. claro que sí, pues nada. Básicamente yo soy abogada, soy especialista en derecho comercial, me dedico a varios temas directamente de deuda, sobre todo temas de derecho, y pues, ¿qué me llevó a esto? Un poco sobre mi trasegar. Empecé a dar con centrales de riesgo, empecé a dar directamente con insolvencia y pues esto hizo efectivamente que poco a poco me empezara a inmiscuir mucho más en estos temas y finalmente pues diera en la insolvencia. Perfecto, perfecto, muy bien. ¿Y sientes que te apasionan como estos temas, como ayudar a las personas a salir de esto? Sí, a mí me encanta. Sinceramente sí, me fascina. Digamos que cómo funciona, cómo está todo, a mí me fascina. Todo lo que tiene que ver con insolvencia y pues directamente ayudarle a las personas en cualquier tema o cualquier duda que tengan directamente sobre estos temas. Sí, claro que sí. Perfecto, listo. Entonces, ¿qué tal si comenzamos por ahí? ¿Qué es la insolvencia? La insolvencia es una herramienta legal que le permite a la gente directamente salir de deudas, ¿sabes? Este tema es importante y crucial en la vida de muchísima gente, dado que pues la gente tiene en muchas ocasiones deuda y debido a toda esta situación pues no sabe qué puede hacer. Es una herramienta que le ayuda a la gente a salir de las deudas, a negociarlas de un mejor modo y básicamente a recuperar su tranquilidad, ya que muchas personas pues están mal, no tienen efectivamente los recursos, en algún punto de pronto se endeudaron y no pudieron tomar frente, pagar todas las obligaciones que tenían y pues finalmente llegaron a esta situación, pero es una herramienta que le va a servir a las personas para poder salir de deudas. Perfecto. Digamos que cuando yo me voy a endeudar, hay distintas modalidades de deuda. Por ejemplo, si yo quiero comprar un bien inmueble, puedo endeudarme a través de un crédito hipotecario. Si yo quiero comprar un vehículo, crédito vehicular. Si quiero ir a estudiar a la universidad, pues puede ser un crédito educativo. Y si quiero un crédito para lo que yo quiera, puede ser un crédito de libre inversión o libre consumo. ¿La insolvencia me aplicaría para cualquier tipo de crédito? Sí, tal cual, aplicaría para cualquier tipo de crédito. De hecho, la insolvencia lo que hace es una agrupación de todas las deudas que tienen las personas y con todas las deudas que tienen las personas es que se une para realizar pues directamente la insolvencia. Es decir, deudas de tránsito, todo lo que tiene que ver con deudas de la DIAN, los créditos hipotecarios, los créditos prendarios, todo, absolutamente todo. Listo. Entonces, ya teniendo en cuenta que nos aplica para cualquier tipo de crédito, ¿qué requisitos o qué debo hacer yo para cumplir con insolvencia y que pueda, digamos, que avanzar con el proceso? Listo. Claro que sí, los requisitos es que tengan dos o más acreedores, que tengan una mora de más de 90 días y que anteriormente el requisito era el 50% y en este momento es del 30%. ¿Listo? 30% de mora que tenga que tener la persona para poder pues directamente adquirir o más bien entrar a todo el trámite de la insolvencia. Dice que no se mira bien, revísate.
Listo. A todo el trámite de la insolvencia. Es que está diciendo ahí que no se mira bien. Listo, a todo el trámite de insolvencia. Perfecto. Pero entonces, cuando tú hablas del 30%, ¿es 30% de qué? ¿Del plazo, del monto? Del monto. Entonces, por ejemplo, una persona tiene 100 millones de pesos en deuda. 100 millones se está viendo súper mal. ¿En qué, arriba o abajo? ¿Yo? Yo te, Sí. yo te escucho perfecto, pero no te ves tan bien, sí. Pero te escucho Ah, perfecto. güey, pucha. Espérame. Tranquila, tranquila. Espérame, espérame, quito por acá a ver si de pronto es eso. A ver, a ver, a ver. Mira, de nuevo. ¿Será que vuelvo a hacer el request? Porque... Dale, dale, sí, y te vuelvo a aceptar. Listo, dale. Listo. Bueno, no se vayan a salir que estamos viendo unos temas súper interesantes con Jessy. Entonces recuerden, estamos hablando sobre deudas, sobre data crédito, sobre insolvencia y en este momento lo que Jessy nos está explicando es justamente cómo nosotros, si tenemos algún tipo de problema económico y no podemos pagar nuestras deudas, qué requisitos debemos cumplir para poder acogernos a la insolvencia. La insolvencia básicamente va a ser un mecanismo que nos va a poder ayudar a salir de deudas pero a través, digamos, como de la conciliación o de llegar a algunos acuerdos con la otra parte. Recuerden que acá lo importante es que quienes nos presten el dinero quieren recuperarlo. Ellos no quieren perder el dinero. Así tengan que aceptar un pago inferior. Pero básicamente para eso es que nos sirve la insolvencia. También hablamos con Jessie de que esta puede ser utilizada para distintos tipos de crédito. Entonces, si tú tienes un crédito hipotecario, un crédito de vehículo, un crédito educativo, de libre inversión, de libre consumo, tú vas a poder solicitar también la insolvencia, que lo que va a hacer es que va a agrupar todos tus créditos. Es decir, la insolvencia no está como limitada a un tipo de crédito en particular, sino que vamos a poder tener cualquier tipo de crédito. ¿Y esto por qué es importante? Esto es importante porque, espérame, ya te acepto. Ahí te volví a invitar, Jesse. Esto es importante porque pues todos alguna vez en nuestra vida seguramente tendremos algún tipo de deuda y es por eso que es importante informarnos sobre qué mecanismos podemos utilizar para esto. Ahí yo te envié la invitación y ya te acepté también. Creo que ya. Gracias a todas las personas que se conectan. Ya vamos a continuar. Avísame si ya te salió, que yo ya te acepté la invitación otra vez. Y te la envié también a tu perfil para que te conectaras. Listo, perfecto, tranquila. Entonces, recuerden que de eso estamos hablando. También por acá estaban preguntando reportes en centrales de riesgo, no se vayan a salir porque también de eso ya vamos a hablar, que es súper importante el tema de las centrales de riesgo. Y recuerden que también al final todos, por ejemplo, tenemos un puntaje en data crédito. Data crédito es básicamente esta entidad que nos va a asignar un puntaje de acuerdo a lo que ellos, bajo su algoritmo, consideran que son los parámetros importantes para definir la calidad de una persona a la hora de prestarle dinero. Entonces, por ejemplo, entre más alto sea el puntaje, pues mejores préstamos me van a dar. Mejores préstamos, ¿qué significa? Significa que me pueden prestar más plata, significa que me pueden prestar a una tasa mucho más baja. Y esto no solo, digamos, que aplica para las personas, esto también aplica en general para los países, para las empresas. Es por eso que cuando ustedes ven que un país baja en su calificación fiscal y que ahora le van a prestar dinero, pero a una tasa más elevada, más alta, pues digamos que no es algo positivo para el país. Nada más piénsenlo en su caso particular. ¿Qué es mejor para ustedes? ¿Que les presten a una tasa de interés más baja o que les presten a una tasa de interés más alta? Pues evidentemente es más importante que les presten a una tasa más baja, porque más baja significa pues que son menos intereses. Y acá ya te acepté nuevamente, Jessy, si no intentamos. No, acá ya te veo, te Para veo. ¿Me que escuchas? si se ve bien, si no, toca por TikTok. Mira, dice, Tranquila. yo no sé si se ve eso, no sé. ¿Me ves bien tú? Pues
Te veo mejor que antes, pero te escucho perfecto. Yo te escucho perfecto. Espérate, muestra cómo se ve. Uy, yo no sé por qué está así fallando. ¿Te parece si nos vamos a TikTok? Es que yo siento que se ve muy mal. Yo siento que se ve un poquito mal. ¿Te parece que sí se ve? Espera que sí se ve. Bueno, si quieres dale, pero no sé, es que no sé por qué se está viendo así la imagen. Pero ahí ya se ve bien. ¿Ya? Ahí ya se ve bien. Ah, listo, Sí, listo, vale, y ahí están escribiendo en el chat que se ve bien. vale, de una. Listo, Entonces, bueno, listo. me estás preguntando. Entonces estábamos hablando justamente como de los parámetros, si quieres volvemos a repetir cuáles son los parámetros que debemos cumplir para poder estar como en insolvencia y estábamos hablando puntualmente del porcentaje que tú dices 30% del monto y vamos a hacer un ejemplo. Sí, directamente. Básicamente, ¿qué pasa? Tienes que tener una mora de más de 90 días, tienes que tener dos o más obligaciones y tienes que tener más o menos el 30% de mora. 30% de mora sobre el valor del capital, que quiere decir que si tú tienes 100 millones de pesos, más o menos el 30%, es decir, 30 millones debería estar en mora en estos momentos. ¿Listo? Más o menos 30 millones de pesos deberían estar en mora. Esos son los Perfecto. requisitos para poder acceder directamente a insolvencia. Listo. ¿Y qué tal entonces si hacemos un ejemplo? Digamos que yo tengo varias deudas, pero al final el total de mis deudas es de 100 millones de pesos. Entonces, bajo ese escenario, ¿qué debería cumplir para poder acogerme a insolvencia o estar en insolvencia? Listo, en ese escenario directamente que me estás planteando, teniendo unas deudas de 100 millones de pesos y tu capital inicial desde 100 millones de pesos, ahí aplicarías porque la mora no es del 30, sino es del 100%. ¿Listo? Eso por un lado. Y por otro lado, ten en cuenta algo muy importante y es que una vez la persona cumple directamente con los requisitos para poder acceder a insolvencia, lo que sucede ahí es que va a entrar en diferentes trámites. Uno, un trámite de negociación y otro, un trámite de liquidación patrimonial. Entonces, en la primera fase, que es la fase de negociación, nos sentamos con los acreedores a negociar y en caso de que los acreedores indiquen de pronto que no están de acuerdo, pasamos a una segunda fase que se llama la fase de liquidación patrimonial. Y en la fase de liquidación patrimonial, lo que sucede ahí es que básicamente se va a pagar con lo que se tenga. Y cuando tú dices con lo que se tenga, ¿te refieres a cualquier tipo de bien, a cualquier tipo de activo que esa persona posea o a qué te Tal refieres con eso? cual, cualquier tipo de bien y cualquier activo que tenga directamente la persona. Entonces, si de pronto la persona tiene deudas de 100 millones en una moto y la moto es de 15 millones de pesos, entonces entrega la moto y la moto responde por los 100 millones de pesos. Así es tal cual. Y cómo es, digamos que ese proceso de intervención a los bienes de esta persona, como digamos que yo soy esa persona, yo digo, pues yo al final no tengo dinero en el banco, no me pueden, digamos que embargar alguna de mis cuentas, pero si tengo quizá mi carro, tengo mi moto, tengo algunas cosas en mi apartamento, ¿cómo es ese proceso del embargo? Vale, el embargo es una medida cautelar que sucede cuando efectivamente tenemos alguna deuda. Siempre que nosotros tenemos alguna deuda, tenemos riesgo de que llegue a suceder un embargo. ¿Cuándo sucede el embargo? Pues cuando no pagamos. ¿Cómo se materializa o cómo sucede este tipo de embargos? Si, por ejemplo, a mí me demandan y hay un embargo directamente ante, no sé, mi casa, básicamente a mí no me avisan. ¿Cómo funciona la etapa? A mí primero me demandan, luego hay una admisión de la demanda, luego hay un auto que decreta un mandamiento de pago y luego viene la medida cautelar. Es decir, a mí primero me embargan y luego me notifican. Primero me embargan y luego me notifican. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente cuando yo me entero que tengo una demanda, a mí ya me embargaron. Una vez yo ya me entero, a mí ya me embargaron. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Que una vez uno ya tiene una medida cautelar sobre algún bien, lo que tenemos que hacer o lo que procede acá es ver y verificar qué se puede hacer en ese caso de pronto entrar a negociar. Pero una cosa es la insolvencia y otra cosa es una demanda y que a mí me embarguen. Digamos que son dos términos totalmente diferentes, pero una persona que está embargada también eventualmente puede entrar en insolvencia. Perfecto. Y hay, digamos, como alguna norma o requisito puntual para que a mí me embarguen, es decir, por ejemplo, así como para declararme en insolvencia hay unos requisitos previos a que me embarguen. Sí, el requisito único es que tengas lleno el título valor
que lo presentes y que el juez decrete la medida cautelar. Es como lo único importante acá para que eventualmente puedan llegar a embargar a una persona. Pero sí, claro, es importante en estos casos, efectivamente, el hecho de entrar a negociar en caso tal de que a uno lo demanden o en caso tal de que a uno lo embarguen. Pero sí, pues los requisitos es el título valor y ya presentar la demanda y quien decreta la medida directamente es un juez. Eso sí, hay que tener muchísima precaución con lo que tiene que ver, sobre todo, con el tema de las deudas de tránsito o las deudas con la DIAN. ¿Por qué? Porque con tránsito lo que sucede es que te embarga directamente tránsito, ¿listo? Directamente tránsito te embarga. Entonces, acá no hay una intermediación diferente a si tú le debes a un banco, el banco te demanda, el juez decreta la medida cautelar y te embarga la cuenta. Acá funciona de manera diferente cuando le debes a tránsito, porque tránsito tiene unas medidas especiales a través de la jurisdicción coactiva donde directamente pasamos digamos, de tránsito, pasa directamente la medida al banco. ¿Listo? Directamente pasa. Ok, entendido. Pero entonces te entiendo bien. No hay, por ejemplo, un mínimo tiempo en donde ellos deban esperar para embargarme. Es decir, voy a colocar un ejemplo. Yo tengo un crédito hipotecario de Sí. 200 millones de pesos y yo quedo un mes en mora. Durante un mes no pagué. Ya con tal de que durante un mes no pagué, ¿a mí me pueden embargar? Sí, sí puede llegar a pasar. Es decir, digamos que yo entro en mora y al mes a mí me demandan y después de que a mí me demandan, ahí pasa a donde un juez y el juez decreta la medida cautelar. Eso sí, no es tan rápido como que se materialice en un mes, es decir, que a mí me embarguen en un mes, la verdad es que no es tan rápido, no es tan rápido, pero lo que sí puede llegar a suceder es que pase más tiempo, o sea, que no sea en un mes, sino que sean dos, que sean tres, que sean cuatro, 5, 6 o 7 meses, sí puede llegar a ser, digamos que una opción mucho más viable. Perfecto. Y digamos que generalmente las entidades que terminan haciendo estos procesos son los bancos, que son los que principalmente le prestan a las personas en cualquier país. Pero otro tipo de entidades también generan embargos. Si yo le presto mi plata a alguien más, yo después puedo demandar y generar un embargo, o solo los bancos. No, también digamos que si tú prestas el dinero a una persona y esta persona no te paga y tú a través de un proceso ejecutivo tienes una letra de cambio, un pagaré, tú también lo puedes hacer. Esto no solo lo pueden hacer los bancos, también lo pueden hacer directamente las personas naturales y pues las personas naturales que puedan realizar eventualmente todo, digamos que el trámite de una insolvencia, todo el trámite perdón, de un proceso ejecutivo, básicamente va a surtir los mismos efectos que surtiría si lo hiciera un banco. Unos embargos, unos remates, unos secuestros. Entonces, sí, claro, la ley protege al acreedor independientemente de quién sea el Estado, sea el banco o sea persona natural. Perfecto. ¿Y qué nos puedes contar sobre las centrales de riesgo? ¿Qué rol como que juegan las centrales de riesgo en todo este tema de deudas, insolvencia, estar en mora y demás? Claro que sí, acá las centrales de riesgo es muy importante porque las personas que se someten a insolvencia, lo que puede suceder es que, claro, van a estar reportados en centrales de riesgo durante 5 años en caso de que se lleguen a someter a insolvencia. Eso es por un lado. Por otro lado, frente al tema de las centrales de riesgo, lo que puede eventualmente también pasar es lo siguiente, te voy a contar. Y es que una persona no se declara en insolvencia, sino que eventualmente tenga una mora. Que tenga una mora de más de 8 años y que como tiene esa mora de más de 8 años, el reporte negativo de centrales de riesgo se pueda eliminar, eso por un lado. Y por otro lado, lo que puede pasar es que la persona no tenga una mora de más de 8 años, sino que tenga una mora menor, una mora de 4, de 2, de 3 años, y lo que, perdón, sí, de 2, de 3 años, y lo que sucede es que efectivamente se puede eliminar el reporte, pero, ten precaución con algo, y es que se puede eliminar el reporte, pero la persona sí o sí o sí o sí va a tener que pagar. Es decir, la ley contempla que tú salgas de centrales de riesgo sin pagar, sí, si tienes una mora de más de 8 años, pero no significa el que no pagues que la obligación no exista. Significa que no pagas y ya, pero la obligación sigue existiendo. Entonces, esas son, Y digamos, algunas causales para eliminar reportes. perfecto, eso me parece muy interesante. Digamos que entonces yo estoy en centrales de riesgo, la mora no lleva más de 8 años, lleva menos de 8 años y tú dices, yo puedo pagar para salir de ahí.
¿Ese pago es un pago único, estandarizado o depende de la deuda que yo tenga? Depende directamente de la deuda, es decir, depende a muchos factores, depende al deudor, depende a la deuda, depende al tiempo de mora, o sea, depende a bastantes factores que la persona pague más, pague menos, pague cierto valor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo vaya a negociar y tenga un carro, una finca, una casa, o sea, tenga 10.000 cosas, a por otro lado, que yo vaya a negociar y no tenga absolutamente nada. Pues cuando yo no tengo absolutamente nada para negociar, claro que le puede servir bastante a la persona que va a negociar, porque la casa de cobranza dice, pues yo te voy a negociar, porque pues finalmente si te demando no va a pasar absolutamente nada. Claro. Y Entonces creo definitivamente que... influye. No, 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 termina ahí, que te interrumpí. Entonces definitivamente que se influye dependiendo a dónde vayamos a básicamente a quién, con quién vayamos a negociar. Sí influye bastante con quién vayamos a negociar. Perfecto. Y digamos que también parece muy interesante lo que dices. Si ya lleva más de 8 años la mora, yo puedo salir o se borra, pero ¿cómo es ese proceso? O sea, ¿qué pasa si yo tengo una deuda, ya llevo más de 8 años en mora, en centrales de riesgo? ¿Qué hago para que quede eliminado? ¿Qué tengo que hacer? Lo que se tiene que hacer acá es una petición directamente a la entidad para poder solicitar algo que se llama la caducidad del dato negativo, y después de la solicitud de la caducidad del dato negativo, la entidad debe reportar directamente a centrales de riesgo que ya el reporte debe ser eliminado porque ocurrió algo que se llama la caducidad del dato negativo, y después de que ocurre la caducidad del dato negativo, ahí la central de riesgo debe quedar pues totalmente limpia. Eso sí, pues existen entidades que no lo hacen, entidades que no muestran, que, que pues obviamente lo que buscan es que no se elimine el reporte, entonces pues ahí uno tiene que entrar como abogado, haciendo eventualmente, aparte del derecho de petición, tutelas, impugnaciones, desacatos y en algunas ocasiones una queja para poder lograr eliminar el reporte. Pero el deber ser de la norma es que pasan 8 años de mora y se elimina el reporte. Perfecto. Y digamos que en ese proceso que tú mencionas, saquemos de lado como en donde no lo quieran hacer, ¿cierto? Sino en un proceso que sea, digamos, como normal, listo, pasaron más de 8 años, lo vamos a hacer. ¿Cuánto le puede costar a una persona en promedio hacer ese trámite? Más o menos de costo, o de costo en tiempo o costo en valor. No, como el costo, como lo que toca pagar en promedio. Puede variar, pero yo sé que en promedio, ¿cuánto podría ser? En promedio, abogados pueden cobrar una eliminación de un reporte, por ahí he visto de 500.000 pesos en adelante, un salario mínimo, salarios mínimos, 500, depende a muchos factores que cobre pues directamente el abogado, pero lo ideal es de un salario mínimo en adelante, que puede llegar a costar una eliminación. Y en tiempo, lo que puede ser una eliminación de reportes en tiempo, sí puede ser más o menos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses, inclusive bastante. Bastante. Y lo que tú decías es, se elimina el reporte en centrales de riesgo, más no se elimina la obligación, o sea, no se elimina la deuda, ¿no? Eso es lo que tú estabas explicando. Efectivamente no se elimina la deuda. Lo que se elimina es el reporte negativo. Algunos creadores de manera errónea creen que se elimina digamos que se elimina es la deuda, pero no, así no se eliminan las deudas a través de peticiones, la vida no es tan fácil. Es más un tema de reporte negativo, y el reporte negativo ahí sí se elimina y después se revisa qué se hace con la deuda. Digamos que desde hace un tiempo para acá han venido saliendo muchas aplicaciones, muchas plataformas en donde las personas podemos ahorrar nuestro dinero, podemos invertir. Hablamos de casos de neobancos como Nubank, Lulo, RappiPay, Pibank, etcétera. Aplicaciones de inversión como Tri. Y a mí me queda una duda. Nosotros que pues acá, los que estamos en estas comunidades, nos gusta aprender sobre finanzas, nos gusta invertir nuestro dinero, pues tenemos dinero en estas aplicaciones, en estas plataformas. Ese dinero también puede ser embargable, también lo pueden tomar para el pago de la deuda, se pueden apropiar de él o no se puede. Eventualmente sí, las cuentas de ahorro si tienen un límite de inembargabilidad, el cual representa, indica que depende al monto que tú tengas ahorrado y cierto monto que no te pueden quitar, ¿sí? Pero después de ese monto sí pueden llegar, claro, son embargables. Igual, por ejemplo, los CDT son embargables. Cualquier activo que eventualmente uno llega a tener, sí puede, las acciones también son embargables. Entonces, para responder tu pregunta, sí, claro, sí puede llegar a pasar sin ninguna duda.
Pero entonces tú dices que hay un monto, que para las cuentas de ahorro de alta rentabilidad hay un monto. Sí, el monto está más o menos en 52.300.000. Se supone que si tú no pones más de ese dinero, no te podrían embargar. ¿Sí? Existen casos donde sí. De hecho, cuando estamos hablando de tránsito, el monto nos cambia, porque cuando estamos hablando del Estado, nos regimos es por el estatuto tributario, y ahí son más o menos como 25 millones de pesos el límite de inembargabilidad. Entonces nos cambia una entidad u otra, eso por un lado. Y por otro lado, súper importante, es lo siguiente, y es que en Colombia a veces pues la ley no se respeta. Entonces pues si uno tiene de pronto deudas, hay que tener cuidado si le embargan una cuenta y si va a ingresar dinero ahí, a veces le pueden congelar lo que tiene ahí, así esté por debajo del límite de inembargabilidad. Obviamente que hay bancos que respetan eso bastante, pero pues hay que tener muchísima precaución. Perfecto. Y digamos, ahí me surge una duda y es, ¿qué pasa si yo tengo varias Sí. cuentas y yo en ninguna cumplo como ese límite? Si yo en ninguna cumplo el límite, ¿qué pasaría en ese caso? Eh, de Ahí, inembargabilidad, listo. Lo que sucede es que si en ninguna cumples el límite de inembargabilidad, no te podrían embargar. No te podrían embargar. Porque pues la norma indica que si no estás o estás por debajo del límite, no puede pasar absolutamente nada. ¿Listo? Con la cuenta. Pero en algunas ocasiones sí sucede y sí pasa. perfecto, perfecto. ¿Y sabes algo de casualidad con aplicaciones ya más como tal de inversión, por ejemplo, Tri, entre otras? Que si te pueden embargar, ¿qué? ¿En Sí. Tri o qué? Ajá, sí, A así. ver, listo. Lo que sucede es lo siguiente, cuando tú compras en Tri, en realidad Tri es una herramienta que está conectando acciones y valores con la compra que está haciendo una persona. O sea, Tri es la herramienta, tú compras a través de Tri, pero ese título, valor, esa acción digamos que le compras esas acciones y valores y queda resguardado en el DCVAL. Y ese DCVAL es donde nos muestra todos los títulos valores. Que eventualmente a mí me puedan embargar ese título, valor, esa acción, sí, pero como tal Tri es como la herramienta que existe, pero Tri no tendría, digamos, que hay nada que ver, sino Tri es un facilitador, básicamente, que ha democratizado precisamente el hecho de que las personas puedan invertir, que me parece fascinante y fenomenal. Pero claro, sí pueden llegar a ser eventualmente embargables. No es tan común, ¿sabes? No pasa tanto en la práctica, para que la gente de pronto no se asuste, pero pues por la ley, o la misma ley contempla que sí pueden llegar a ser embargables. La ley lo Perfecto. Y no, y yo creo que tampoco es muy común porque, pues, les cuento una cifra que incluso sacó la bolsa oficialmente, y es que en Colombia apenas el 1% de la población invierte en bolsa. Entonces, obviamente, cuando apenas el 1% de la población invierte en bolsa, pues seguramente no hay muchos casos en donde justamente a lo que van a embargar es acciones a tu broker porque pues casi nadie lo tiene, ¿no? Ujú. Entonces seguramente no es nada común. Y en CDTs, tú decías el CDT también se puede embargar, el CDT también digamos que el título está a través del DCVAL, pero ahí también hay un monto, hay un tope, no hay monto. No, ahí sí no. Es decir, ahí te pueden, el monto o el límite va a estar directamente en el valor que tú debas. Entonces, si tú debes 50 millones y tienes 50 millones en acciones, pues eventualmente van a ser embargables el valor de esas acciones. Pero entonces, no, el límite lo fija directamente el juez en el momento en el cual indica la medida. Ese es el límite, lo que estás debiendo. No hay algún otro límite ahí. Digamos que algo que también creo que está muy correlacionado con todo lo que hemos hablado es una entidad que se llama Data Crédito, ¿cierto? No hemos hablado de Data Crédito, entonces, ¿qué es Data Crédito y Data Crédito qué tiene que ver en todo este tema de deudas y de crédito en un país como Colombia? Claro que sí, Data Crédito es el operador de la información, es una base de datos, y esta base de datos básicamente se encarga de recopilar toda la información que le traen los bancos. Entonces un banco le trae la información a Data Crédito, otro banco le trae la información a Data Crédito, y Data Crédito lo que hace es mostrar la información, mostrar la información. ¿Qué sucede acá? Lo que sucede es que cuando uno va a eliminar un reporte, uno no le dice elimínemelo data crédito, porque data crédito solo está mostrando la información. Acá hay quien hay que pedirle la eliminación del reporte es directamente a la entidad. Entidad, elimíneme el reporte. Y la entidad le reporta a data crédito. Eso sí, y data crédito lo refleja. En Colombia existen tres centrales de riesgo: Procrédito, Cifin, Trasonion y Data Crédito. Entonces no es solo en realidad Data Crédito la que existe, sino que eventualmente es la más conocida, que eso es diferente. Pero pues sí, existe Cifin, y yo le digo a la gente que eventualmente cuando va a ir a un crédito hipotecario, un crédito prendario, cualquier tipo de crédito, lo que sucede
sucede ahí, eventualmente, es que tiene que tener las dos centrales de riesgo bien. ¿Por qué? Porque pasa que a veces un banco te reportan una y no te reportan la otra, entonces tenemos que revisar las dos para ver que estén efectivamente bien. Perfecto. Y digamos que las personas en Colombia tenemos un puntaje en data crédito, ¿cierto? Tú sabes cómo una persona, digamos, puede mejorar o puede empeorar su puntaje en data crédito. ¿Cuáles son las prácticas para mejorarlo o empeorarlo? Claro que sí, digamos, una práctica para empeorar es estar reportado en centrales de riesgo. Si tú estás reportado en centrales de riesgo, vaya, o sea, ahí prácticamente, chao. Tienes un reporte negativo y el reporte negativo afecta el puntaje. El puntaje va de 0 a 950. Algo bueno, positivo para poder mejorar el puntaje es tener buenos hábitos crediticios, pagar a tiempo, no sobreendeudarse. Es decir, nosotros tenemos un cupo en la tarjeta y el cupo nos es de 5 millones. Entonces, si nosotros pagamos, nos gastamos los 5 millones, estamos en el 100% de deuda. Entonces, eso también afecta al momento de perfilar a un crédito, tener mucho cuidado con las huellas de consulta, no estarse consultando todo el tiempo, a toda hora, en todo momento, porque las huellas de consulta las deja un banco cuando va a revisarte. Y estas huellas de consulta demoran 6 meses. No afectan directamente el puntaje, pero si te vas a perfilar al banco, definitivamente que el banco va a revisar. Y banco X, banco Y, banco Z te ha buscado, tú vienes a mi banco W, ¿por qué razón yo te prestaría si yo estoy viendo que los demás bancos no te están prestando? Por ejemplo, esa es una. Pues tener buenos hábitos, pagar a tiempo, y algo muy importante también en la vida crediticia es tener algo que se llama experiencia en montos. A veces nosotros queremos perfilarnos a la banca y queremos que nos presten de entrada 100 millones de pesos cuando no te han dado ni una tarjeta de 3. Entonces, eso también se mira, que tú vayas teniendo poco a poco experiencia, vayas sumando experiencia en los montos para que no vaya a haber ningún inconveniente al momento de prestarte dinero o que, por ejemplo, no tengas falsas expectativas al momento de adquirir un crédito. Digamos que hay un caso que se escucha y es de personas que históricamente han tenido muy buenos ingresos, en general tienen buenos ahorros, tienen buen dinero y van a pedir un préstamo y se los niegan. Van a pedir una tarjeta de crédito y se la niegan. Y dicen, ¿pero por qué? Porque si yo tengo buenos ingresos, porque si tengo buenos ahorros, pero quizás he sido un poco reacio a las deudas, pero ¿por qué me las niegan? ¿Tú por qué dirías que es eso? Depende de varios factores, a veces uno se pone a revisar el perfil de la persona y pasa que efectivamente tiene buenos ingresos, pero es que es independiente, pero es que cotiza por el mínimo. Entonces tú te ganas, no sé, me lo invento, 10 millones de pesos como independiente, pero cotizas sobre el mínimo. ¿Y qué te va a pedir el banco? Pues muéstrame sobre qué estás cotizando. Entonces, ¿qué pasa? Que para el banco estás ganando un salario mínimo y no 10 millones de pesos. Esa es, por ejemplo, una de las cosas que más sucede es que pagamos menos la seguridad social sobre lo que realmente ganamos y pues el banco obviamente que necesita soporte de cuánto tú estés ganando. Ese es uno. Otro que depende del banco, hay bancos que son un poquito más estrictos, más suaves, depende a si es independiente, si es dependiente, esa es una. Tres, a veces las personas se consultan demasiado y hace poquito de hecho atendí un caso donde una persona que ganaba muy bien se consultaba demasiado y tenía un porcentaje alto de deuda. No tenía reporte negativo, que es el caso que tú me estás contando. La persona no tenía nada frente a de pronto deudas malas, pero sí tenía un sobreendeudamiento. ¿Y qué sucede eso? Que el banco dice, no te está alcanzando con lo que te prestaron porque yo te prestaría más. Entonces es varias cosas que hay que revisar, también el RUT, que la actividad que tú estás reportando y diciendo que haces con, digamos que haga match directo con el RUT, con la actividad que tú tienes directamente en el RUT. Entonces, digamos que esas son una de las cosas que no se ven, pero que pueden llegar a interferir así no tengas un reporte negativo en centrales de riesgo. Entonces, sí, pueden ser algunos de esos factores. Entonces, eso para que tengan muy en cuenta que no por tener buenos ingresos, no por tener un buen salario, no por tener muchos ahorros, te van a prestar todo el dinero que quieras, te van a ofrecer una buena tasa. Al final son dos cosas distintas. Una cosa es los ingresos que tú generas y otra cosa es tu experiencia crediticia. Cómo has sabido manejar los créditos, tus tarjetas de crédito, crédito hipotecario u otro tipo de créditos con las distintas entidades financieras. Entonces, eso creo que es algo que todavía mucha gente no entiende y que en Colombia yo creo que falta mucho esa cultura de lo que es como manejar las deudas de la forma correcta, lo que sería una deuda buena.
Y lo menciono porque tú hace poco acabaste de mencionar deuda mala. Entonces, ¿tú cuál dirías que es la definición de una deuda mala y cuál podría ser una deuda buena si es que crees que existen las Por deudas supuesto, buenas? sí, sí existe una deuda buena. De hecho, una tarjeta de crédito eventualmente, si tú la sabes usar, es una deuda buena. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una tarjeta de crédito, pagas a una cuota, sabiendo que ya vas a tener el dinero para pagarlo, acumulas puntos, eventualmente acumulas millas, estás teniendo la experiencia en motos que te está brindando esa tarjeta, estás llevando un historial totalmente positivo y te estás apalancando con la banca porque pues tú compras ahorita y te cobran en 30 días, por ejemplo. Entonces, eso es una deuda buena. O, por ejemplo, sacas un crédito a X tasa de interés y negocias o inviertes en otra tasa de interés que es mayor, entonces te estás ganando la diferencia, te apalancas con el banco y te ganas la diferencia. Deuda buena. Deuda mala, me endeudo para viajar y no tengo plata, pero voy a aparentar el poder viajar. Me endeudo para comprar joyas, me endeudo para cosas que no necesito, para irme en categoría X en el avión cuando me puedo ir en otra, pero pues me endeudo para eso. Entonces sí considero que ese tipo de deuda es mala. Pero claro, no, o sea, es decir, desde que tú uses la deuda para bien, perfecto. Desde que tú uses la deuda y esté bien, está súper perfecto. Pero sí existe. ¿Tú crees que existe deuda buena y deuda mala? Sí, yo estoy convencido de que existe deuda buena y deuda mala, pero creo que sí hay que hacer como algunas salvedades porque ese término o esos estudios vienen más que todo de un país como Estados Ujú. Unidos, que es un país desarrollado en donde las tasas de interés son mucho más bajas que de un país como Colombia. Entonces, yo pienso que en general las deudas en un país latinoamericano en general tienden a ser malas, mientras que por el contrario, las deudas en un país desarrollado, por ejemplo como Estados Unidos, podrían tender a ser buenas. Entonces, ¿a qué me refiero? Mientras que en Estados Unidos, tú actualmente puedes pedir un préstamo de libre inversión, o sea, que puedes utilizar para lo que tú quieras, literalmente para lo que tú quieras. Y puede ser de una tasa, por alta que te la cobre, del 9% efectivo anual, 9%. Un 9% tú invirtiéndolo en bolsa de valores, invirtiéndolo en criptomonedas, invirtiéndolo en ciertos activos de finca raíz, tú le vas a poder sacar más rentabilidad. Ahora, un crédito de libre inversión en Colombia, creo que el más bajo que estoy viendo actualmente más o menos está por ahí como en el 15% y creo que sería el más bajo de todo el mercado. Hay unos estudios que miden como la rentabilidad promedio de los inversionistas en el mundo y el 96% de inversionistas en el planeta rentan su dinero un 10% o menos. Entonces, digamos que yo creo que en un país latinoamericano, por tener altas tasas de interés, es mucho más difícil que una deuda pueda ser buena. Creo que son casos ya más puntuales. Entonces, como para colocar dos casos de deuda buena que yo he utilizado y que creo que muchas personas podrían utilizar. Lo que decía Jesse, la tarjeta de crédito. Entonces, por ejemplo, utilizo ejemplos reales que yo he utilizado. Utilizo mi tarjeta de crédito de RappiPay y RappiPay me da 1% de cashback por todas las compras que haga. Entonces, si yo me gasto 100.000 pesos, me devuelven 1.000 pesos. Deuda buena, o sea, al final me estoy ahorrando algo. O, por ejemplo, tarjeta de crédito de Nu. Por cada 4.000 pesos que me gaste, me dan un punto y ese punto me sirve para bajar mi deuda o para bajar los intereses de la tarjeta de crédito. O, por ejemplo, tarjeta de crédito de Scotiabank o de Banco Itaú, me dan millas y me dan los accesos a las salas VIP. Entonces al final son deudas buenas porque me dan beneficios y si lo pago siempre una cuota, porque recuerden que la tarjeta de crédito sí o sí debes pagarle una cuota, es el producto de inversión, es el producto, perdón, de crédito con la tasa más alta del mercado, es casi que la usura, pues siempre debería pagar una cuota, entonces no me están cobrando intereses y estoy generando beneficios. Otro tipo de deuda buena, eh, en casos ya puntuales, creo yo. Por ejemplo, en pandemia. En la pandemia, como bajaron las tasas de interés a mínimos para reactivar la economía, pues también los créditos eran muy baratos. Entonces, por ejemplo, un crédito muy barato en una época como la pandemia, cuando además los mercados de inversiones estaban hiper recontra mega castigados, todo estaba muy barato, endeudarte, compraste muy barato y en un año o un poco más ya podías tener el doble de tu inversión. A pesar de estar en un país latinoamericano, habrás ganado mucho más. Estoy convencido, o sea, porque yo lo vi, habrás ganado muchísimo más. Pero creo que son casos más puntuales. Sí, tal cual, tal cual. Pero sí considero que uno eventualmente
Si tiene alguna noción de inversión y puede encontrar un vehículo que ofrezca mucho más una rentabilidad a la que le está ofreciendo el banco, es una gran herramienta poderse apalancar con el banco y pues se gana la diferencia. Definitivamente que sí. ¿A ti te gusta invertir? Sí, a mí me ¿Inviertes? parece. Sí, también invierto. ¿En qué invierte Jess? Ahorita estoy invirtiendo en acciones, CDTs, ETFs y tengo algunas inversiones ya, digamos, por fuera de la bolsa, como negocios por aparte, algunos préstamos y otros temas adicionales en los que me muevo. Pero me encanta el mundo de las inversiones, siento que es la manera en la cual uno se puede apalancar mucho más, hacer que el dinero trabaje para uno, poder tener mucha estabilidad económica en el futuro. Y pues nada, la magia de lo que es también el interés compuesto, que mucha gente ignora, pero pues que realmente existe, es verdadero y puede llegar a una persona de una situación muy compleja, pero si tiene los conocimientos para poder invertir, pues va a lograr muchas cosas positivas a futuro en su vida, teniendo paciencia y conociendo en qué vehículos invertir. Y mira que acá me parece algo muy interesante y es que todos alguna vez en nuestra vida seguramente hemos escuchado que nos dicen, compre una casa, compre un apartamento y póngalo a rentar, que eso va a ser una buena inversión a largo plazo. Y yo les digo una cosa, uno de mis principales como no sé, como algo de lo que más me motiva a mí a hacer videos en redes sociales es para que la gente deje de creer en eso. Soy un poco hater de la finca raíz tradicional, pero no porque sea mala, sino porque simplemente creo que hay cosas que son muchísimo mejores. Entonces, Jesse acaba de decir acciones, ETFs, CDTs, negocios ya puntuales fuera de bolsa. Y eso al final creo que es muy importante porque recuerden que en inversiones hay un principio básico y es la diversificación, no colocar todos los huevos en la misma canasta, en la misma canasta. Entonces, al final, hay mercados para todo tipo de personas. Si a ti te gusta muchísimo la finca raíz, pues está excelente. Y enfócate más en finca raíz, pero también aprende que cuando uno va a invertir en finca raíz, no existe solo la forma de invertirlo a través de la compra de un apartamento, una casa y ponerlo a arrendar. Hay muchas más formas. Hay fondos inmobiliarios, hay fondos en bolsa que se llaman REITs, Real Estate Investment Trust, hay inversiones fraccionadas. Imagínense, ustedes a día de hoy pueden invertir con $500, $1000 y tener fracciones de propiedades en Estados Unidos que les paguen todos los meses. Pero si te gusta la bolsa, bueno, pues en la bolsa tienes acciones de Colombia, pero si te parece muy aburrido Colombia, pues puedes comprar de todo el planeta. Pero recuerda que si compras en Colombia a través de un broker colombiano, tus ganancias son exentas de impuesto, de renta o de ganancia ocasional. Entonces, digamos que creo que al final lo importante es que de verdad nos pongamos a invertir, de que de verdad nos eduquemos y miremos distintas opciones de mercados. Entonces, como que sí quería hacer ese apunte ahí en particular, pero voy a volver a cambiar el tema radicalmente y es sobre algo que tú dijiste hace un rato, y es que en Colombia, a pesar de que todos pensamos que Data Crédito es como la central de riesgo, como la única y la que manda, hay tres, ¿cierto? Ujú. En cada, lo que te quiero preguntar es, en Data Crédito, yo sé que va de 0 a 950 el puntaje, pero ese puntaje es el mismo en todas, es diferente. Digamos que sí se manejan todas muy diferente, de hecho se perfilan de manera diferente. Por ejemplo, Procrédito funciona mucho es para comerciantes en Antioquia, es decir, la persona que te diga cómo estoy reportada en Procrédito, eso es muy raro, pero probablemente es en la zona de Antioquia, comerciantes, entonces nosotros casi con Procrédito no manejamos. Cifin sucede mucho, por ejemplo, reportes del Grupo Aval, sucede mucho en Cifin, algunas casas de cobranza directamente en Cifin, sino que Data Crédito es como que la que más conoce, la más grande, y por estas razones que se habla mucho acerca de esa central de riesgo. Pero sí, digamos que sí hay diferencias entre las dos. Uno, precisamente el nombre. Dos, quienes reportan. Tres, veces tenemos un puntaje en Data Crédito y en Cifin tenemos otro. Y tenemos las mismas obligaciones y las mismas moras. Entonces, básicamente que cada uno está midiendo factores un poco diferentes, pero pues si tú me preguntas, para mí la más importante considero que sí es data crédito. De hecho, mucha gente dice, estoy bien en data crédito, lo revisamos en Cifin, tiene reporte en Cifin y la persona dice, no entendí, yo no sabía que era Cifin, no sabía que tenía reporte allá. De hecho, Nu al inicio reportaba solo en Cifin. Nu hace como 4 meses me llegó la noticia, empezó a reportar en data crédito. Entonces, tanto lo positivo como lo negativo, porque pues está muy bien que las entidades también reporten lo positivo,
porque pues básicamente le ayuda a la gente a que tenga unos muy buenos comportamientos y a que esto le ayude a mejorar muchísimo el puntaje. Es muy raro ver a alguien con un puntaje de 950, que es como el puntaje más top, eso yo nunca lo he visto. Lo máximo que he visto es como 800 algo, ¿sabes? 800 algo es lo que normalmente se ve, pero usualmente por encima de 800 es un muy buen puntaje. Eso sí, he visto puntajes de 300, de 400 y esos puntajes sí son muy, muy bajitos, ni modo. En ese tipo de puntajes, pues no. Y una cosa importante, los embargos se ven en centrales de riesgo. Entonces hay gente que no tiene reportes negativos, pero tiene un embargo. Y por ese embargo no le prestan. Perfecto. Así haya ocurrido, digamos, como en el pasado, como que ya lo ven como alguien que tuvo un embargo, es un perfil de un riesgo mayor, no le presto. Si lo tuvo y ya lo levantamos ese embargo, ya no debería salir de centrales de riesgo y ya le podrían prestar, si tiene los demás vectores bien. Pero si la persona continúa con el embargo y lo tiene, sí puede negarle el crédito solo por tener un embargo. Así, por ejemplo, le embargaron una cuenta de ahorros y ya pagó la multa. O sea, si ya la haya pagado y tiene la cuenta embargada, toca hacer el trámite para desembargar la cuenta. Perfecto. Mira que tú dijiste algo muy interesante y es que había como un medio mito, y digo medio mito porque creo que hay parte de verdad, pero parte de mito, y es el tema de que si uno utiliza productos de neobancos como Nu, eso no te ayuda a mejorar tu puntaje de crédito. Pero eso era puntualmente porque solo, digamos que comparte la información así fin, no compartía data crédito, entonces así yo tuviera súper buen rendimiento en Nu con mi producto crediticio eso no me afectaba nada en mi puntaje de data crédito. ¿Es así? No, no. A ver, cuando las entidades reportan y cuando lo hacen de manera positiva, eso es lo máximo porque ayudan a la persona. Entonces, claro, no, cuando está reportando, digamos que sacas una tarjeta con Nu y Nu te la reporta en centrales de riesgo y reporta que estás pagando de manera positiva, eso es fenomenal, porque ahí lo que está haciendo, si tú estás pagando correctamente, es que te apertura en parte lo que te prestaron, que entonces te da experiencia en montos, estás pagando puntual, entonces estás teniendo muy buenos comportamientos de crédito y si sigues las recomendaciones, no estás endeudando la tarjeta un 100%, sino un 30 o un 40%, entonces te puedes perfilar más adelante para otro tipo de créditos, pero no, por el contrario, el abrir este tipo de créditos sirve bastante para una persona que a futuro quiera de pronto un crédito, de pronto hipotecario, porque no sé, es su sueño, pues hay gente que le gusta el crédito hipotecario. Total. ¿Yo cómo puedo revisar mi puntaje? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me toca pagar? ¿Es gratis? ¿Qué tengo que hacer para poder revisar mi puntaje? Por ejemplo, principalmente en Data Crédito, que es la más Toca famosa de todas. entrar en Datacrédito, www.datacredito.com, en la parte derecha sale Mi Datacrédito, le das clic y ahí te registras. Y en ese registro, una vez termines de registrarte, ahí te van a salir, digamos que las obligaciones. El puntaje no te sale de manera gratuita. Para acceder al puntaje toca pagar. Creo que son como 14 o 15 mil pesos, no me acuerdo, mensuales que hay que dar para poder acceder al puntaje. Obviamente eso está mal, porque pues son datos personales, yo debería tener acceso a ellos, pero pues bueno, al final eso da un tipo de rentabilidad y pues tienes que pagar para poder acceder al puntaje. En Data Crédito y en Cifin también. En Cifin es exactamente lo mismo, te registras y lo que te muestra Data Crédito y Cifin son las obligaciones que tienes abiertas, las obligaciones que tienes cerradas, las cuentas de ahorro, pero no te muestra el puntaje. Y pues cuando pagas la mensualidad te da como unas facilidades de ciertas alertas, como que te notifica primero, bueno, tiene unas facilidades en caso de que llegues a pagar la mensualidad. Ya hemos hablado mucho sobre, pues, qué pasa si tengo deudas, de deuda buena, deuda mala, insolvencia, data crédito, todas las centrales de riesgo, pero a mí me gustaría que tú también nos des un poco, con base en tu experiencia que atiendes casos todas las semanas, cuáles serían como esos consejos para salir de deudas. Al final, cuáles son como esos consejos, esas cosas que podemos hacer todos para salir más rápido de las deudas que tenemos. Claro que sí, digamos que uno de los factores importantes es conocer cuánto estamos ganando y cuánto podemos gastar. Es también pensar un poco en nuestro futuro, saber que las cosas no se construyen, no pasan de la noche a la mañana, que esto va a generar, digamos que si uno es juicioso, a futuro pueden empezar a ahorrar para futuro tener, no sé, en un fondo de emergencias o algo así, que es importante que la gente sepa y que algún día van a algún día puede pasar una calamidad, que puede perder el trabajo. Entonces a la gente a veces le va bien y lo que hace es gastar, gastar, gastar sin tener conciencia. Entonces creo que, pues digamos,
que es mejor evitarlas, obviamente, a través de eso, pero ya si la persona está necesariamente varios factores que podemos o varias herramientas. Eventualmente una bola de nieve, una avalancha, que son métodos para poder salir de deudas, una negociación directa o una insolvencia. Digamos que tenemos varias herramientas para decir salimos de deuda por este lado o por este lado, pero la idea no es salir, ojalá, sino no entrar, ¿sabes? A través de buenos hábitos, a través de tener nuestro presupuesto bien estipulado, a través de digamos, tener muchísima noción de estudiar de pronto, así sea muy poquito todos los días, en qué voy a invertir en mi dinero, qué es el 4 por mil, qué es el rente fuente, qué pasa cuando paso de esta cuenta a esta cuenta, qué pasa con la declaración en la DIAN y muchas cosas que si aprendemos un poquito todos los días, esto va a sumar en conocimiento para que más adelante podamos invertir y no tomemos decisiones eventuales como decir, me voy a meter a una casa, pero entonces al final la casa me está rentando menos y me resta más unas acciones y me estoy desgastando menos que estar pendiente de cómo saco cómo la arriendo, el término de ocupación, los servicios, si el arrendatario es bueno, si es malo, me quito todo eso de la cabeza y pues con una acción escogiéndola bien me da una mayor rentabilidad. Entonces es el conocimiento y apoderarnos un poco de nuestras finanzas para poder digamos, tener un mejor futuro y sobre todo pues, pensar en el mañana. Eso es fundamental. Y mira que eso que dices, por ejemplo, de las personas que entran a comprar un bien inmueble y pues se endeudan en grandes cantidades porque los bienes inmuebles es la inversión más costosa que Sí, generalmente todos hacemos, se endeudan en grandes cantidades y yo les cuento porque así como Jesse, yo también atiendo personas todas las semanas, he atendido cientos. Y para mí es muy triste la cantidad de personas que he visto que pierden los bienes inmuebles. ¿Y por qué los pierden? Porque desde el inicio nunca, o sea, es que nunca tenían las posibilidades de pagarlo. Esa es la realidad. Entonces, yo también creo que es muy importante que dejemos de romantizar la compra de la finca raíz a cualquier costo. Es que eso yo siento que es algo que ocurre en la sociedad, como que no importa qué tengas que hacer, tienes que comprar una casa o tienes que comprar un apartamento. No importa si te endeudas a 30 años, no interesa. No importa si no te queda nada en el mes y no puedes hacer absolutamente nada, no importa. Tienes que hacerlo. Entonces, yo creo que para nada debemos hacer eso. Primero debemos analizar, pues digamos que cuáles son nuestros ahorros, cuánto cuesta el bien inmueble, hasta qué punto yo debería endeudarme. Muchas veces la gente piensa como, bueno, listo, me aseguro de pagar la cuota inicial, pero después de la cuota inicial ya todo endeudado y no importa si es a 30 años, de verdad que créanme que no caigan en eso, porque eso es algo que va a afectar sus finanzas hacia futuro y que créanme que yo he visto no sé cuántos casos en donde al final las personas tienen que desistir, tienen que desistir, tienen que salir de ahí, tienen que venderlo y la idea es que no lleguen a eso. Ahí también les digo una cosa, incluso he visto casos en donde el 30% de cuota inicial, que generalmente es lo que se paga, la gente también lo financia. Entonces también se endeuda para pagar ese 30%, entonces al final se endeudan en el 100% del bien inmueble y siempre, les digo, no conozco el primer caso en donde alguien haya hecho eso y se haya quedado con el bien inmueble. Siempre lo pierden, siempre les toca desistir. Entonces, ojo con eso, me parece que es muy, muy, muy importante que cada uno haga el estudio del caso. Y Jesse, tú mencionaste pues cuatro métodos puntuales como para salir de deudas. Creo que habíamos hablado ya de dos, insolvencia y la negociación directa con el banco, pero me gustaría que nos expliques un poco más sobre estos métodos de la bola de nieve y de avalancha, que son muy famosos, que creo que le pueden servir muchísimo a la gente y son en general sencillos. sí, la bola de nieve es que tomamos todas las obligaciones de la menor a la mayor. O sea, tengo una deuda de 100, otra de 200, otra de 300, otra de 400. Entonces, empiezo con la de 100 hacia la de 400. Esa es la bola de nieve. Eso da una sensación más bien psicológica. Numéricamente no es la más atractiva, pero psicológicamente sí, porque te vas desprendiendo una a una de las obligaciones. La avalancha es tomarlas es por tasa de interés. Entonces tomamos la mayor tasa de interés y vamos una a una. Esa es la mejor decisión económica para poder salir de deudas. Ahora hay una que yo desarrollo mucho en consulta y es la más lesiva. Esto creo que yo no le he visto a nadie hablando de esto y se llama la más lesiva, pero es que esto sí uno tiene que tener mucho conocimiento. Yo agrupo las deudas de la persona y las reviso una a una, ta, 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 ta. Listo. Digo, la más lesiva en este momento es la cooperativa, por ejemplo, pero la cooperativa no es
ni la más bajita ni la que tiene mayor tasa de interés, pero es la que probablemente te va a embargar más rápido. Como te va a embargar más rápido, lo que queremos es proteger tu salario, primero salimos de la cooperativa. Y estas chiquiticas todavía no las tocamos, porque como el problema tuyo es de flujo de caja, tenemos que ser totalmente inteligentes y con los recursos que tenemos los vamos a destinar a la que sea necesario en este momento. Entonces yo cambio con el concepto completamente, digo, vamos a abrir la mal lesiva. Y así los abordo usualmente en asesoría, me parece que es mejor abordaje, pero para este abordaje toca tener conciencia y saber cómo se comporta cada entidad, cómo está negociando cada entidad. Entonces, pues de manera práctica, para que la gente lo use, bola de nieve avalancha, en consulta sí toca por la mal lesiva. Perfecto, Jessy. Me gustaría saber si tienes como algún último mensaje sobre estos temas que hemos hablado el día de hoy en este live. ¿Hay algún último mensaje que te gustaría darle a las personas para que tengan en cuenta a la hora de sacar sus deudas y cómo gestionarlo correctamente? Sí, definitivamente que se informen, no solo cuando ya están en la deuda, sino antes. Si una persona avisora que va a entrar en mora, lo mejor es que se asesore, porque a veces creemos que podemos solo y no sabemos qué va a pasar. Los a veces no son, y lo mejor es asesorarse para poder llegar a, digamos, a una resolución mucho mejor para cada una de las personas. Eso por un lado. Y por otro lado, si la persona no está en deuda, que se ponga a ahorrar, a invertir, a enfocarse mucho más en sus finanzas para que no caiga en una deuda. Para mí la insolvencia es la última, de la última, de la última, de la última. Como abogada, pues obviamente lo manejo, pero por mí, que ojalá la gente no caiga en insolvencia porque antes tiene finanzas muy saludables y no logra caer en ellas. Pero ya si cae, tenemos esa herramienta. Perfecto, Jessy. Pues yo te quiero agradecer enormemente por todo este conocimiento tan valioso que nos compartes. Yo siempre digo que creo que en un país como Colombia falta mucha educación sobre el tema de deudas y tú literalmente te dedicas a enseñar esto todas las semanas de forma 100% gratuita. Entonces, de verdad que te quiero agradecer por compartir todo tu conocimiento en esta sesión y me gustaría pedirte un favor y es que para todos los que queremos conocerte un poco más, ver más sobre tu contenido, aprender mucho más, verte bien juiciosa en el gimnasio, ¿dónde te podemos seguir? Arroba Jessy.Santo Domingo, ahí me pueden seguir en todas las redes. Todas las redes son TikTok, TikTok, Instagram. no más, solo manejo esa, no tengo ni Telegram, no, solo esas dos. Listo, listo, perfecto. Bueno, excelente. Entonces ya saben, Jessy Santo Domingo en TikTok e Instagram. Y para los que les gustan también los temas de finanzas e inversiones, emprendimiento y algo de buenos hábitos, yo los invito a que sigan a la Academia del Éxito en todas las redes sociales. Tenemos Academia del Éxito en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, X, Threads y en Spotify también. Y me pueden encontrar a mí personalmente en LinkedIn, Santiago Espinosa González. Yo estoy súper feliz siempre de compartir conocimiento, de tener a grandes invitados todas las semanas. Entonces, Jessy, nuevamente te agradezco muchísimo por haber aceptado. No se olviden de seguirnos a los dos y les aseguro que en nuestros perfiles les vamos a estar enseñando muchísimo más todas las semanas. Gracias, Chao, Santi, a ti por la invitación. Chao, Jessy. chao, cuídate mucho. Que estés muy bien, Jessy. Chao, chao a todos. Buena noche, que estén muy bien. Gracias. Espero que les haya gustado el live de hoy con Jesse. Súper interesante estos nuevos temas de crédito, de deudas, insolvencia y demás. Y recuerden que todas las semanas vamos a encontrar más perfiles interesantes para hablar sobre todos estos temas. Y lo mejor de todo es que de forma totalmente gratuita. Así que si les gusta esto, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden, Jesse.Santo Domingo y Academia del Éxito. Que estén muy bien. Chao.